Bueno, pues ante todo agradezco a la Fundación Gustavo Bueno que me hayan invitado a participar en estas conferencias, y también tengo palabras de reconocimiento para la obra y la persona de don Gustavo, así como también para la Fundación, pues mantiene el norte de la desnortada filosofía española. El título de mis conferencias, confrontando el cerebrocentrismo que nos invade, cuerpo, conducta y cultura, ya nos da la pista del tema y del problema que nos trae aquí. Por de pronto, pues sugiere una tendencia centrada en el cerebro como centro de referencia de muchas cosas, como veremos y ya suponemos, y que nos invade, que digamos que casi nos atropella o sugiere, digamos, esta presencia un tanto pues invasiva, y que esa invasión del cerebrocentrismo, pues es algo a lo que hay que hacer frente, que hay que confrontar, y por lo que se ve, por el contexto en el que estamos, pues algo que hay que confrontar filosóficamente. Podría yo decir, reutilizando un célebre título de Ortega y Gasset, que el tema de nuestro tiempo, al menos un tema de la filosofía del presente, es enfrentar ese cerebrocentrismo. El inconveniente, siendo que hay que enfrentarlo filosóficamente, es que yo no soy filósofo. No haría falta decirlo, como se verá, pues yo no tengo lenguaje ni bagaje filosófico. Sin embargo, digo esto por si alguien estuviera preocupado acerca de si yo me creo filósofo. Yo más bien me considero, en este caso, en este tema, pues usuario de la filosofía con suficiente conciencia crítica para reconocer el papel de la filosofía en el conjunto del saber, en este caso sobre el cerebro, que tantas ciencias implica, con la neurociencia como reina de todas ellas, ¿no? como sabemos y vamos a argumentar en esa línea, ¿no? El caso es que en estos tiempos líquidos en los que estamos se echa en falta la filosofía, pero nadie de los que más la necesitan pues la echa en falta, porque se considera que todos los temas en torno al cerebro pues son temas empíricos, técnicos, científicos, que no requieren planteamientos filosóficos, o que la filosofía espontánea del científico de turno pues ya sería suficiente. Sin embargo, como dijo el filósofo y psiquiatra Karl Jaspers, no hay escape de la filosofía. La cuestión es solamente si es una filosofía buena o mala, clara o oscura, pero quien rechaza la filosofía está él mismo practicando filosofía, aunque no lo sepa. Esto seguramente lo dijo Jasper como filósofo, pero para muchos que tienen resistencia cuasi psicoanalítica a la filosofía, podría haberlo dicho como psiquiatra. La filosofía que yo pongo en juego, a propósito de este tema, es el materialismo filosófico. Lo pongo en juego como usuario, que trato de aplicarlo de una forma particular, espero que no del todo peculiar. Por el sitio donde estoy, en la Fundación, pues me da reparo hacer esta exposición, pero más que reparo me da amparo para hacerla, pues no sé, con toda libertad y tranquilidad, y eso me va a permitir a mí también pues plantear los problemas que yo he tenido en aplicar el materialismo filosófico al tema en cuestión, sin duda ninguna, problemas que tienen que ver con mi propia limitación, pero seguramente también, no con la limitación del materialismo filosófico, pero problemas quizá porque no ha transitado esos temas, esos entresijos en los que yo me muevo, ¿no? Que tienen que ver con
con la psicología, con la psiquiatría, con el cerebro y con todas las, digamos, las cosas de las ciencias humanas, ¿no? En la exposición que voy a hacer, pues tiene dos grandes partes, las que corresponden a la tarde de hoy y a la tarde de mañana. Sin menoscabo que a la mitad de esta tarde, pues también hagamos digamos, una parada y posiblemente también mañana, pues la que corresponda. En la primera parte veremos qué es el cerebrocentrismo y las razones para su existencia, antes de confrontarlo, ver si tiene, digamos, algún sentido que debamos a tenernos, ¿no? Digamos, a aceptarlos, ¿no? Aceptarlo pues, sin tener que confrontarlo, ¿no? Y en la segunda parte, probablemente ya esto será para mañana, pues haría la confrontación filosófica poniendo en juego el materialismo filosófico. Así que sea, en primer lugar, pues el cerebrocentrismo y sus razones. Vamos a conceder que tenga, digamos, razones de ser, que esté justificada esa invasión que, digamos, que ha anunciado, ¿no? ¿Qué es el cerebrocentrismo? Bueno, una expresión muy corriente, muy mundana, digamos, muy llamativa, que sugiere, por el ismo supongo, que, bueno, porque hay una tendencia a poner el cerebro como centro de explicación de todos los asuntos humanos. Dice un premio Nobel de bioquímica, nada menos que Francis Crick, uno de los descubridores del ADN, que no somos más que un montón de neuronas. El cerebrocentrismo es entonces el atribuir al cerebro la explicación de todos los asuntos y todas las actividades humanas. Y cuando digo todas, son todas, no aquellas que tradicionalmente pudiéramos digamos, atribuir al cerebro pues, en fin, con más justificación, ¿no? Porque estuviéramos hablando de, acaso, de algún trastorno neurológico y así. Como dice Íñigo Ongain en una recensión de mi libro, que viene a resumir esta tendencia, desde el último cuarto del siglo XX, el cerebro ha venido convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del dramatis personae de las ciencias de la conducta, algo de lo que no puede quedar duda alguna, a poco que estemos al tanto no solo ya de las ciencias humanas, sino casi de las noticias y de los periódicos y de las continuas novedades que se nos presentan, ¿no? como nuevos conocimientos acerca de los asuntos humanos, incluyendo los más triviales, ¿no? Ciertamente ha pasado la década del cerebro, no en vano. La década de 1990 fue declarada la década del cerebro y, consiguientemente, pues ha aglutinado en ese siglo, hoy día los siglos duran 10 años, ha aglutinado pues, no solo la atención, sino la cantidad de recursos para investigar en el cerebro, digamos, las cosas que ni siquiera le competen al cerebro, o que el cerebro, digamos, estaría bien alejado, ¿no? Y en este contexto ha emergido la neurociencia como la reina de las ciencias hoy día. Desde luego, la reina de las ciencias en las ciencias sociales o las ciencias humanas, pero también en las humanidades, ¿no? que han quedado, yo creo que, acomplejadas ante semejante reinado, ¿no? El cerebro en nuestros días suplanta a la persona. El cerebro es visto hoy ya no en contextos académicos, científicos, neurocientíficos, sino en contextos mundanos, en programas televisivos, en periódicos de diario, en suplementos dominicales, etc. El cerebro es visto, es tratado como un viejo conocido, como una referencia a la que todo el mundo acude para explicar asuntos de sus vidas, acontecimientos que digamos que son noticia, etc.
Y resulta tanto más llamativo esta referencia al cerebro como un viejo amigo, cuando del cerebro no se tiene experiencia. Es de los pocos órganos pues que resulta anestésico para la experiencia humana. Si por el cerebro fuera, se podría someter a operaciones quirúrgicas sin anestesia. Lo que duele es la cabeza y las meninges, pero el cerebro no se tiene pues experiencia de ello, y sin embargo la gente habla de ello pues como si lo estuviera experimentando así de primera mano, ¿no? En fin, en cantidad de contextos. Yo creo que el cerebro está también a la altura, y ahora la altura depende de donde uno la quiera situar, a la altura del Dalai Lama, para decir, y lo dice un eminente neurocientífico, Ramachandran, que hay un Dalai Lama en cada cerebro, ¿no? Entonces, a este nivel ya no de divulgación científica por parte de un neurocientífico, sino de vulgarización de todo, pues se habla del cerebro, ¿no? Y el cerebro en nuestro tiempo viene a ofrecer una naturalización de todo. Allí donde la naturalización ya estaba iniciada y tenía sus razones de ser, ahora acaba de tener todas las razones, por lo visto, con el cerebro y su baluarte y su retaguardia, el gencentrismo, del que también hablaré a continuación. La naturalización se da, yo creo que en todo. Bastaría tocar unos cuantos temas muy distantes y diferentes entre ellos para percibir esta perspectiva a cuenta del cerebro. La naturalización está más al día que nunca en Kant, aquello que dijera Konrad Lorenz, de que el a priori kantiano es un a posteriori de la evolución, pues hoy día ya casi se puede ofrecer hasta con neuroimágenes. No las he visto, pero a alguien se le podría ocurrir esto, ¿no? La fenomenología de Husserl, pues que se ha definido contra el naturalismo, pues está siendo también naturalizada, ¿no? Buscando las bases de la conciencia y de la autoconciencia, pues es un tema estrella de la neurociencia y de este cerebrocentrismo que nos invade. Y eso en una perspectiva filosófica, no meramente clínica o médica, sino bueno, como una especie de fundamentación neurocientífica en este caso de tradiciones o de sistemas filosóficos pues establecidos, ¿no? La cultura como una referencia pues bien genérica que nos incluya pues todo casi lo que nos sugiere el término cultura, está también sometida a una naturalización. Filósofos de postín, por ejemplo Mosterín, pero no haría falta ni siquiera citar a alguno, porque casi esto es ley común, y lo que yo voy a decir casi es blasfemia en vista de cómo se da por hecho o se supone que todo tiene que ser naturalizado, incluyendo la cultura. Pero se entiende en particular que la cultura tiene que ser naturalizada, convertida en una ciencia natural más, pues como las ciencias naturales por derecho propio, ¿no? Tanto la naturaleza humana como la cultura humana, se dice en esta perspectiva, son información. Se diferencian en que una información se transmite genéticamente y la otra se transmite meméticamente, de acuerdo con ese concepto de los memes, pues inventado al hilo de los genes. De manera que, a cuenta o sobre la base de una teoría informacional de la cultura, que se corresponde con la teoría también informacional de los genes, pues se hace una similitud y se sitúa prácticamente en el mismo plano
pues la cultura respecto de la naturaleza, ¿no? Los memes, ya el nombre lo revela, y digamos, y el autor que lo propuso fue precisamente en el contexto del genetismo, pues viene a dar carta de naturaleza a la cultura como una parte del ser humano que tiene que ser por fin naturalizada por las ciencias naturales, ¿no? Se habla a este respecto de la darwinización de todo, la darwinización universal o darwinización generalizada. La perspectiva de Darwin entonces habría de generalizarse y convertirse en algo, digamos, que cubriera todos los aspectos humanos. El descubrimiento de las neuronas espejo, que ha sido una bendición para la popularización de la neurociencia, se pone aquí así como si fuera el eslabón que permite entender que la cultura y los memes, la imitación humana por la que se aprende de los otros y se transmite, dicen, la información, pues tiene ya su eslabón en el cerebro, por lo que hace que se pueda asimilar la perspectiva del cerebro a la perspectiva de la cultura. Las neuronas espejo serían algo así, lo dice hasta Ramachandran, un eminente neurocientífico, pues que vienen a ser en psicología, pero se refieren en general, en teoría de la cultura, vienen a ser a la psicología y a la explicación cultural lo que el ADN es a la biología, ¿no? El propio otro filósofo de referencia en esta perspectiva, Daniel Dennett, habla de la idea peligrosa de Darwin para señalar el temor que, digamos, que todavía se tiene a Darwin en la medida en que resulta muy difícil de aceptar que la cultura tenga que entenderse en una perspectiva de la selección natural. Y eso es lo que él llama el ácido universal, que allí por donde pasa Darwin disuelve todas las tradiciones y los saberes que se tenían hasta entonces, y resulta entonces muy difícil, muy peligroso aceptar a Darwin. Pero Dennett propone que la teoría darwiniana debiera ser en su formulación una religión estatal establecida sobre el materialismo científico, de manera que todavía habría que, digamos, que vencer a esos resistentes, que ya no son creacionistas, dice él, sino los propios científicos, filósofos y científicos, pues que se resisten a la darwinización del mundo, pero que esta, digamos, es algo que debiera darse inevitable y algún día tendría que establecerse, ¿no? El propio, para terminar, estos ejemplos de la naturalización de todo a cuenta de lo que se sabe del cerebro, pues un ejemplo más es el capitalismo, el capitalismo neoliberal que caracteriza nuestros tiempos, pues parece que haya en el cerebro como si dijéramos, una justificación, y a su vez lo que se sabe del cerebro vendría a mostrar, de acuerdo con esto, que por fin el cerebro ha llegado o se ha encontrado con una sociedad, la del capitalismo neoliberal, que está funcionando, organizada de la misma manera que funciona el cerebro. Entonces habría ahora mismo una especie de, digamos, de por fin llegada del cerebro a una sociedad que funciona de acuerdo a cómo funciona este. Todo esto hablando o a cuenta del cerebro, pero como retaguardia del cerebrocentrismo está el gencentrismo.
existe hoy día a lo largo del siglo XX, pero digamos a más avanzado el siglo XX todavía más, lo que podríamos llamar un fundamentalismo genético, que, bueno, pues que estaría, por decirlo así, en la base y en el origen de todas las creaciones que se atribuyen al cerebro. El proyecto del genoma humana, posterior a la década del cerebro, pues viene a confirmar esto. Y aunque el genoma humano tenga su mayor rendimiento en el estudio de enfermedades, por ejemplo, el cáncer, sirve también para expandir, digamos, su invasión, ¿no?, en todos los ámbitos, ¿no? Así, entonces, podría concluir este pasaje diciendo que el cerebrocentrismo es el espíritu de los tiempos actuales. Y tenido presente por dónde nos viene su estado ubicuo del cerebrocentrismo, pues trataré de examinar sus razones de ser. ¿Qué bases hay, qué razones hay para, bueno, pues tener que recibirlo y acaso asumir sus implicaciones, ¿no? Y me referiré a tres razones principales. La primera trataré de examinar los progresos de la neurociencia y, en su caso, de la genética, para ver si justifican el cerebrocentrismo, aunque no sea en esa invasión desmedida, para ver en qué medida, al menos, pues estaría justificado. Y, bueno, ciertamente en los últimos tiempos se han desarrollado nuevos métodos para el estudio del cerebro, pues desconocidos, bueno, ya por obviedad, pues en tiempos anteriores, pero bueno, nuevas maneras de estudiar el cerebro, por decirlo así, pues de una forma no invasiva y en vivo, y en directo, se podría decir, ¿no? Y la referencia aquí, de forma general, son las máquinas de resonancia magnética, con una compleja implicación de ciencia y de tecnología que permite hacer esos estudios, ¿no? Sin duda ninguna, digamos, admirable esa tecnología. Y es una tecnología muy conocida para muchos usuarios que hayan pasado por hospitales, la misma tecnología que se pueda utilizar, pues, no sé, para hacer radiografía, resonancia magnética aplicadas a cualquier órgano. Yo mismo me han pasado por la máquina para ver cómo estaba una rodilla y a resultas de lo cual, pues hacer una intervención que resultó muy, muy precisa. Pero ¿qué pasa cuando se aplica al cerebro? ¿Qué nos revela la resonancia magnética del funcionamiento del cerebro? Bueno, de forma final, así impresionista o fenoménica, pues al final se nos ofrecen neuroimágenes, siluetas del cerebro, donde se muestran pues unos puntos, unas zonas, unas áreas que están activadas. Las neuroimágenes consisten en presentarlas coloreadas de una manera para que se perciba pues qué áreas están activadas en relación con otras actividades conductuales que importa entender o estudiar en la perspectiva del cerebro. Esas son las neuroimágenes, imágenes de la activación del cerebro concomitante, correlativa a las actividades conductuales o los asuntos humanos que se quisieran y ahora todos se quieren estudiar en la perspectiva del cerebro. ¿Pero qué miden las neuroimágenes en realidad? Como, en fin, todo el mundo sabe, es accesible para saber esto. Lo que miden las imágenes es el flujo sanguíneo en determinadas áreas del cerebro que se supone que está requerido
por una activación neuronal que consume sangre, glucosa, como energía que necesita, y que esa activación neuronal, a su vez, está suscitada por una tarea o un asunto en el que está implicada la persona que está en la máquina. De manera que los que nos ofrecen las neuroimágenes pues no es ni más ni menos que el aporte sanguíneo en determinadas áreas del cerebro relacionadas con las actividades que una persona estuviera implicando. Desde el punto de vista de estudiar y entender el funcionamiento del cerebro, seguramente que es mucho, es importante este método para averiguar dónde y de qué manera está funcionando el cerebro en relación con los asuntos de referencia. Ahora, desde el punto de vista de los asuntos de referencia, pues eso no es nada. O sea, ciertamente no es nada. Yo creo que aquí, en este caso, yo creo que es necesario ser hasta volteriano, en este sentido un tanto irreverente a la hora de, digamos, de percibir, de apreciar, digamos, lo que nos dan esas medidas. Pues nada más que eso. Esta era una idea, es curioso señalarlo, bueno, no sé si hasta dónde llega la curiosidad siquiera, pero esta era una idea de William James en 1890, yo creo que en Principios de Psicología o así. Él habla que si algún día se pudiera, bueno, entendiendo de que el cerebro está rodeado y es el órgano que más sangre, digamos, requiere para su funcionamiento, que si algún día se pudiera medir el consumo de sangre del cerebro, se podrían estudiar las actividades mentales, bueno, las actividades cerebrales, ¿no? Que digamos que fuera, pero descarta eso como algo digamos, nada, utópico, en lo que no merece la pena ni siquiera pensar. Pues es eso lo que permiten las máquinas de resonancia magnética, gracias a las propiedades magnéticas que tiene el oxígeno de la sangre, que permiten ser, digamos, detectadas por magnetos, digamos, que conforman ese espacio de la máquina en la que una persona, digamos, es expuesta y es expuesta a ser, digamos, a ser detectada esa actividad. Porque también merece ser resaltado que la manera de medir el funcionamiento del cerebro en relación con las actividades humanas es en una máquina, es en el tubo de esa máquina, digamos, la imagen que nosotros podamos tener por haber sido expuestos a ella o porque la hayamos visto, consiste en que a un individuo lo tumban en un carro, este entra en el tubo de una máquina y allí es expuesto, en este caso, a las actividades que se tratan de estudiar, y el cerebro es el que es detectado por los magnetos pues que rodean a ese tubo, ¿no? Quiero con esto resaltar que se trata de una de las maneras de medir el funcionamiento humano más antinaturales que hay, digamos, más ajenas a la postura y a la compostura y al funcionamiento cotidiano. Una vez en la máquina, lo que se trata de estudiar consiste en exponerlo a la persona mediante instrucciones que pueda recibir por auriculares que lleve colocados, mediante imágenes que se le puedan presentar a través de unas antiparras, unas gafas que puede llevar puestas, o de acuerdo a algunas instrucciones experimentales que le dan antes de entrar en el tubo, y entonces algo que él tiene que hacer. La manera de responder consiste habitualmente en una especie de teclado acomodado a esa postura y decir, pues eso, aplicar una tecla. De nuevo, se trata de estudiar un asunto humano de la forma más antinatural y más interceptada que, digamos, que se pueda imaginar. ¿Y qué cosas se estudian ahí? Pues de todo tipo. Ahí se puede estudiar el amor, se puede estudiar la religión, se puede estudiar la política, se puede estudiar la ética, se puede estudiar un trastorno psicológico, etcétera, etcétera.
Así, por ejemplo, pueden meter a una persona que esté definida, si el estudio se interesa en ello, una persona o una serie de personas, cada una por turno, que esté enamorada. Y en esa posición de resonancia magnética, pues en un momento dado le presenta un estímulo que le da el nombre o le recuerda o le suscita el objeto de su amor. Y entonces eso activa, por lo visto, determinadas partes del cerebro que son las que luego, mediante una serie de procesos matemáticos, se sintetizan y se colorean y se transmutan en esa imagen que vemos, y entonces de ahí se deduce que en las áreas del amor, digamos, o el amor tiene sus bases en las áreas que correspondiera. Y así uno que estuviera estudiando o tomando una decisión, se supone, ética o moral, pues se le pide ante un dilema que tome una decisión, o se le presenta una situación crítica, y digamos, la activación concomitante del cerebro pues sería, por decirlo así, la base neuronal de ese comportamiento de esa manera, ético, moral, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se puede estudiar, pues cómo no, pues la religión también, en la medida en que quien sea creyente, por ejemplo, pues se les pone a los estímulos pertinentes y se ve pues qué áreas del cerebro, digamos, se activan, ¿no? Es un tipo de investigación, digamos, que por un lado tiene garantizado el encontrar algo, porque el cerebro necesariamente, digamos, va a estar activado concomitantemente a alguna estimulación que se le ofrezca. Lo contrario sería suponer pues, que la persona se ha dormido, ha entrado en coma o ha muerto. De manera que digamos que el hallazgo está garantizado, porque alguna activación del cerebro pues está implicada digamos, en todo, en cualquiera de esas actividades. Y de ello deducen, entonces, pues las bases neuronales del cerebro. La verdad es que los nuevos métodos en resolución para el estudio del cerebro, pues no son más que eso, no son más que eso. Acaso importantes para conocer mejor el funcionamiento, pero yo creo que insolventes para entender el funcionamiento humano del tipo que se suele estudiar. Yo creo que esto se puede sostener así de esta forma, digamos, casi dogmática por mi parte, sin haber, digamos, presentado más que eso, y también de una forma, yo creo que adrede, digamos, volteriana, ¿no? Digamos que también nos sitúe frente a ese fundamentalismo explicativo, ¿no? Con todas las reverencias y admiración para la tecnología, y se excusa decir para el cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí la cuestión sería qué tiene que ver todo eso con los asuntos humanos de los que se están estudiando, ¿no? Además de los nuevos métodos para estudiar el cerebro, que pudiéramos considerar como una razón para el cerebrocentrismo, tendremos también que considerar los avances en la psicofarmacología, al menos en los contextos, digamos, en los que yo me muevo, pues es importante, pero no solo en un contexto, digamos, de un psicólogo clínico, sino también en el amplio panorama mundano, ¿no? En la medida en que la psicofarmacología, la medicación, digamos, es muy usada y muy esperada, y en ella, digamos, se confía y se buscan ayudas para los asuntos humanos, ¿no? Podría ser el caso que los nuevos métodos para estudiar el cerebro no den más de sí que lo que he tratado de sugerir, pero que, sin embargo, como una cuestión digamos, de aplicada, de tecnología, en este caso de tecnología psicofarmacológica,
pues que hubiera ahí, digamos, unos avances que nos hiciera, digamos, pensar de otra manera acerca del cerebro, pensar de acuerdo a todas esas atribuciones que se le dan al cerebro, ¿no? Y entonces, nada, pues me pregunto, y muy rápidamente también trataré de responder. Lo haré sin las justificaciones necesarias, pero también me remito y me permito, digamos, hacerlo así de forma expeditiva, pues porque están más documentadas en el libro de referencia y otros que nosotros hemos escrito, pues algunos con un título así también irreverente, ¿no? La invención de los trastornos mentales, ¿no? Buena parte de lo que yo no puedo justificar aquí está justificado en esas referencias, ¿no? Respecto de la psicofarmacología, ¿qué hay? ¿Qué hay entonces como para digamos, considerar pues que debemos atender o tener ese respeto por el cerebro, ¿no? Como explicación de los asuntos humanos, ¿no? Pues la verdad es que la psicofarmacología no tiene la especificidad que tienen los psicofármacos que se utilizan, que se definen por ser anti esto, anti otro, anti lo demás, ¿no? Y básicamente hay tres grandes familias de psicofármacos: los ansiolíticos, los antidepresivos y los antipsicóticos. Lo que estaba diciendo entonces es que esa especificidad de los psicofármacos está más en el nombre, en el nombre, ya digo, comercial con que se nos ofrecen, que respondiendo a una especificidad psicofarmacológica que fuera dirigida a las bases, a las causas que tuvieran que ver con la depresión o con los trastornos psicóticos, ¿no? Los psicofármacos no son específicos, a pesar de su nombre entonces, sino que son enteramente inespecíficos, en cuya acción, en cuya modificación de la actividad cerebral y en general del sistema nervioso pueden pillar, dicho así, ciertos síntomas que definen un trastorno, pero no porque vayan dirigidos al lugar donde se genera ese trastorno, que por lo demás no es conocido, ni es de esperar que se encuentre en un lugar puntual. La depresión de la gente o un trastorno psicótico de la gente no brota del cerebro de un lugar puntual, etcétera, que allí tuviéramos que intervenir. De manera que ninguno de esos psicofármacos tiene la especificidad que sugiere su nombre, incluyendo los antipsicóticos, que parece que fueran, digamos, psicofármacos muy especializados de la psicosis, de la esquizofrenia o de síntomas psicóticos, cuando en realidad no tienen ninguna especificidad, ¿no? Y entonces, en esta perspectiva, los psicofármacos tampoco vienen a ofrecer una evidencia por la que tengamos que considerar el cerebro como una referencia o un centro, ¿no? Es más, un aspecto del éxito, pero es un éxito, desde luego, comercial o industrial, y es un éxito pues también, yo creo que de otra manera fraudulento, de los psicofármacos, es el que los psicofármacos llegan a definir los trastornos psicológicos por los aspectos que ellos mismos tratan, de tal manera que los psicofármacos funcionan tanto más como diagnóstico que como tratamiento. Los problemas psicológicos hoy día se han llegado a redefinir por los fármacos, de manera que aquellos aspectos que son sensibles a los fármacos son los que se han estudiado en relación con un trastorno, y el trastorno se define más bien por lo que trata el fármaco, no por la entidad o naturaleza del trastorno que tuviera la gente. En los fármacos se sigue una especie de razonamiento ex juvantibus, de adelante hacia atrás, de manera que se llegan a definir los problemas más bien por aquello que ayuda a aliviarlos. Pero no quiere decir
que el alivio que puedan producir, en este caso los psicofármacos, esté alterando, esté poniendo de relieve las causas de los trastornos, por decirlo muy rápidamente. El hecho de que la aspirina produzca un alivio para el dolor de cabeza no quiere decir que el dolor de cabeza fuera debido a la falta de aspirina. Pues en los psicofármacos operan de alguna manera muy similar, ¿no? Se ha llegado a definir la depresión como una alteración del equilibrio de un neurotransmisor, la serotonina, porque se supone que hay unos fármacos que alteran el equilibrio de la serotonina. Pero aún si estos fármacos producen un alivio de la depresión, no quiere decir que la depresión se debiera a un desequilibrio de la serotonina. En la esquizofrenia pasa lo mismo. Se ha definido la esquizofrenia como una enfermedad cerebral que tiene que ver con neurotransmisores específicos como la dopamina. Y el hecho de que los psicofármacos, los antipsicóticos, actúen en la dopamina, que tampoco actúan todos ahí, ni es solo ese transmisor el implicado. El hecho, en todo caso, de que actúen en ese neurotransmisor no quiere decir que el neurotransmisor sea la causa o tenga que ver con la condición esquizofrénica, ¿no? De manera que los psicofármacos llegan a tener efectivamente mucho éxito comercial, industrial, tanto por sus nombres y por lo que espera la gente de ellos, y porque los propios psicofármacos hacen los trastornos a su imagen y semejanza, a su medida, y en este sentido traicionan la propia naturaleza, de los trastornos, porque los reducen a los síntomas que trata el fármaco. Descontextualizando el problema psicológico, la depresión o la psicosis, descontextualizándola del resto del organismo, de la persona, y por definición la persona siempre está en un contexto y en un escenario y en unas circunstancias de la vida que quedan totalmente descontextualizadas por el uso de los fármacos. Así que no podríamos tampoco encontrar en los psicofármacos, a pesar de su éxito en este sentido dicho, pues también una justificación del cerebrocentrismo que nos invade. ¿Qué hay de la genética? Pues también muy rápidamente. La genética estadística pues se ha mostrado completamente insolvente para decir lo que dice, pues que determinados rasgos de personalidad, que determinados trastornos, por ejemplo la esquizofrenia, pues tienen un origen genético o tienen un determinado porcentaje, atribuido a la herencia y otro porcentaje, etc. Esos estudios estadísticos, incluyendo los de gemelos, etc., no permiten, establecer esas conclusiones, y hoy día, se sabe que son, como decía, insolventes para sostener lo que se sostiene. La genética molecular, que sería propiamente la genética real, pone de relieve que entre las funciones de los genes no están las de producir precisamente rasgos o trastornos psicológicos, ni siquiera órganos del cuerpo, sino producir proteínas. Y las proteínas son las verdaderas protagonistas del desarrollo del organismo y de todo lo que tenga que ver con las cosas que se atribuyen a los genes. A lo que voy. La genética molecular, la genética real, ha puesto de relieve en los últimos años, si se me apura, incluso en los últimos 5 o 10 años, que hay ya se sabía, pero ahora se sabe de qué manera, ¿no? Que hay un gran trecho entre los genes y, como se dice en este contexto, el fenotipo, el resultado final, lo que vemos en
pues el desarrollo de un individuo, los rasgos que estuviéramos estudiando, etcétera, ¿no? Que hay un gran trecho, ¿no? Una misma dotación genética puede producir fenotipos completamente distintos. Bastaría recordar aquí ejemplos muy conocidos de la genética, casi hasta populares, ¿no? El sexo de las tortugas, así como el de los cocodrilos y de algunos lagartos, depende de la temperatura a la que estén expuestos los huevos. De manera que una temperatura por encima de 30 grados da lugar a que sean machos y por debajo de 30 grados a que sean hembras y en otras especies algo distinto. Quiere decir que en este caso un factor ambiental, la temperatura, es el que determina nada menos que el sexo en el caso de las tortugas y demás, ¿no? El color de los saltamontes también puede ser alterado por condiciones ambientales. Los saltamontes que tienen de suyo un color amarillo, si en determinado momento de su vida están en un ambiente ennegrecido, por ejemplo debido a un incendio, pueden adoptar un color negro, completamente distinto al amarillo original, y eso se debe pues, también a factores ambientales que tienen que ver ahora mismo con el color, ¿no? Con el color del ambiente en el que están expuestas, ¿no? El ejemplo de las abejas es también muy conocido a este respecto y merece también recuperarlo en este argumento. Las larvas de abeja pueden derivar en obreras o reina dependiendo de la alimentación y del séquito que las acompañe. De manera entonces que una idéntica dotación genética tiene un resultado completamente distinto, pues tan distinto, digamos, que puedes llegar a ser reina o ser obrera, pues dependiendo de estos factores contextuales y demás, ¿no? Que tienen que ver aquí con la alimentación y también con, digamos, el séquito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los estudios con gemelos, que es otro tema central en esta perspectiva genética, a propósito de muchas cosas, por ejemplo, el de la esquizofrenia. Según los estudios de la genética estadística, pues muchos estudios que se han hecho ponen de relieve pues, que habría, pues, no sé, los estudios son también muy variados, es una media, pero se suele decir que que el 50%, si un miembro de un gemelo, de gemelos monocigóticos tiene esquizofrenia, hay un 50% de probabilidades que el otro lo tenga. Es una media de estudios que algunos revelan hasta más y otros menos, ¿no? Bueno, aparte de plantear la cuestión de, bueno, dado que tienen la misma dotación genética, ¿cómo es que los dos no son esquizofrénicos? Entonces ya permitiría, digamos, plantearlo por ese lado. Pero a lo que voy es a señalar que cuando se hacen y se han hecho estudios, y lo han hecho estudios investigadores españoles en un estudio muy citado y muy reconocido internacionalmente, los gemelos monocigóticos, a lo largo de su desarrollo, a lo largo del desarrollo de su vida, cada vez son más diferentes entre ellos, al punto de no tener nada en común más que la dotación genética inicial. Pero todos sus fenotipos, incluyendo la morfología corporal y otros aspectos, los que pudieran ser más importantes, psicológicos o psiquiátricos, pueden ser completamente distintos. Los gemelos, un gemelo puede tener cáncer y el otro no desarrollar el cáncer, o sea, a este nivel, ¿no? Después de todo, después de la descripción del genoma humano, que se terminó de describir en 2003 o así, después de todo no se han encontrado más que unos 23.000 genes en el cuerpo humano. Bueno, entre 23.000 o 30.000 a todo más. Muchísimos menos de los esperados y desde luego muchísimo menos como para atribuir a los genes toda la cantidad de cosas que se le
que se le atribuyen. ¿A dónde nos lleva esto? ¿A dónde me lleva a mí esta insistencia en lo que da de sí la genética? Me lleva a la epigenética que está siendo muy desarrollada en los últimos 5 o 10 años y que pone de relieve que lo importante en la genética es lo que ocurre en el desarrollo entre el cigoto, entre el huevo y el desarrollo del individuo a cualquier edad. Lo importante es lo que ocurre ahí y no lo que supuestamente está codificado, lo que está programado, que por lo demás es un tipo de metáfora muy engañosa y que es algo que tendríamos que confrontar aquí, no sé si esta tarde o mañana, pero que digamos que confrontar, ¿no? Lleva a la epigenética, que aunque tiene un abolengo pues si quieres de siglos, pero en la genética actual pues se remite a los años 40 del siglo pasado con Baddington, ha tenido en los últimos 5 o 10 años, digamos, un desarrollo, digamos, que está cambiando, por utilizar la expresión esa de Baddington, el paisaje epigenético, ha cambiado el paisaje a la hora de, digamos, de entender todo lo que se relaciona con la genética, en el sentido de recuperar o de reconocer un mayor protagonismo que tiene el ambiente y que tiene el organismo como un todo operatorio, las conductas de los organismos, el fenotipo, si quieres, el mayor protagonismo que tiene el ambiente y el fenotipo en el desarrollo o incluso en la evolución, en una escala, si quieres, darwiniana, ¿no? Así que, en conclusión, no hay razones que justifiquen el cerebrocentrismo, ni la que nos venga por los nuevos métodos para estudiar el cerebro, ni la que nos pudiera ofrecer la psicofarmacología, ni desde luego lo que nos ofrece la genética, que por el contrario, sus últimos desarrollos devuelven un mayor protagonismo al ambiente y al fenotipo que propiamente a los genes. Una segunda razón que yo quiero considerar aquí en favor del cerebrocentrismo, o para ver si el cerebrocentrismo, digamos, está justificado, es una razón de índole distinta a las anteriores, pero que tiene, digamos, su relevancia, ¿no? Y que nos da también, digamos, otra medida, otra perspectiva de las cosas, ¿no? Es la venencia del cerebrocentrismo con el individualismo en su perspectiva pues histórica, social, etcétera, ¿no? La última frontera de la tendencia individualista e interiorizante que viene desde el Renacimiento es el cerebro. Y en el cerebro, digamos, están o han ya aterrizado todas esas tendencias y esas miradas hacia el interior del ser humano. Yo en tiempos he observado también como un destino inevitable, pero por parte de quienes estaban en ese destino, digamos, asumido como el mejor. He observado en tiempos, remontándonos a los años 80, cuando se estaba poniendo de moda ya en España la psicología cognitiva, la psicología del procesamiento de información, donde toda la psicología se estaba entendiendo desde la mente, esta a su vez entendida de acuerdo con la metáfora del ordenador y el procesamiento de la información, pues un observador crítico como yo lo era, y podríamos recordar aquí jornadas legendarias que los estudiantes de psicología de los años 80 han organizado, y muchas de las cuales
ha participado precisamente don Gustavo, cuya participación ya nos ha de sugerir que se han tratado las cosas en serio y etcétera. Pues muchos observadores, entre ellos yo mismo, veíamos que el destino de la psicología cognitiva, del procesamiento de información y de todo eso, para sostenerse a sí misma, no podía sino recalar en el cerebro y convertir lo que llamaban la mente, que era algo completamente insostenible como concepto, etcétera, etcétera, pues no tenía más remedio que caer, aterrizar en el cerebro, cosa que se ha hecho ahora con la neurociencia, una de cuyas ramas más florecientes es la neurociencia cognitiva. Por supuesto, yo era un observador crítico y veía ese como un destino lamentable de la psicología, pero la psicología cognitiva veía que su fundamentación y su asentamiento era el que podía dar justamente el cerebro. Pues en esas estamos. Se puede decir hoy día, 30 años después, o los que sean, que la psicología cognitiva, que esa tendencia interiorizante de la psicología ha aterrizado en el cerebro. Y yo entiendo que este aterrizaje es un aterrizaje que desvirtúa o anula lo que de psicología tiene esa perspectiva, ¿no? Pues así de forma muy general, el cerebrocentrismo viene a ser la última frontera del individualismo y de esta tendencia interiorizante. Hoy día la metáfora del cerebro ya no es el ordenador, como lo fue en tiempos, sino el discurso del liberalismo económico. Si reparamos, y autores han reparado en ello y uno puede observar que efectivamente es así, los mismos términos que se utilizan para describir el cerebro hoy día son los mismos que se utilizan para describir el liberalismo económico, la organización empresarial y demás. Así que características del cerebro en esta nueva descripción son las de descentralización, deslocalización, conexión en red, flexibilidad, capacidad de adaptación, etc. Se puede decir, lo pone de relieve una filósofa francesa, Malabou, en su libro ¿Qué hacer con nuestro cerebro?, que el cerebro está descrito de acuerdo a este lenguaje y a estas características del liberalismo económico, que pueden casi ser intercambiables estos términos. Esta autora me temo que lo dice bendiciendo esa concepción del cerebro, ¿no? Y es aquí donde entra de nuevo lo que he dicho al principio de la naturalización del capitalismo y en este caso del capitalismo neoliberal, que se describe el cerebro de la misma manera que se describe y que funciona el capitalismo neoliberal. Y en esta perspectiva se dice, entonces, que el cerebro halla en este sistema económico, por decirlo así, su hábitat natural, el funcionamiento social adecuado al funcionamiento natural del cerebro, y a la inversa se trata de entender que el capitalismo, está arraigado, está naturalizado por el funcionamiento del cerebro, de manera que se nutren recíprocamente estas dos presentaciones, es de uno por el otro, ¿no? Lejos queda aquella presentación que hiciera Max Weber del capitalismo en relación con la ética protestante, ¿no? La ética del trabajo y del ahorro y de no consumir
ahorrar en vez de consumir, ¿no? Ese célebre sintagma, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, hoy sería el hombre neuronal y el espíritu del neoliberalismo. Sería yo creo que la correspondencia, ¿no? En esta perspectiva ya no extrañará que encontremos en revistas científicas, de divulgación científica, como Investigación y Ciencia, por decir una revista de divulgación, pero digamos muy reconocida, que se hable de neuronas de Wall Street, para describir un tipo de neuronas, de redes neuronales, que parece ser que equivalen, que son similares a los movimientos de los corredores de bolsa de Wall Street. De tal manera que la tecnología permite establecer pues una correspondencia entre las neuronas y los corredores de bolsa, ¿no? A veces yo creo que la tecnología es perniciosa para quien la usa, ciertamente, ¿no? Pero era ya entonces que se hable pues de las neuronas de Wall Street, como si se estuviera hablando de algo, digamos, de un descubrimiento, un hallazgo, pues que tuviéramos que aclamar y revisar todo lo que sabíamos hasta entonces en términos de ese tipo. Del mismo modo que las neuronas espejo parece ser que están conmocionando incluso a la filosofía, para repensar acerca de la cultura y de la empatía humana en términos de las neuronas espejo, ¿no? Como saltándose todo lo que sabemos de la mímesis y de la empatía de siglos, ¿no? El cerebro viene a funcionar entonces como una cobertura ideológica del capitalismo y del consumismo. Esa es y de hecho en mi libro, lo que me excusa insistir por este lado, pues hay un capítulo que titulo Moda, mito e ideología del cerebro, ¿no? Pues el cerebro yo creo que está funcionando como una ideología. O sea, ya tenemos que sobrepasar, por decirlo así, lo que nos impresionen los hallazgos científicos para, digamos, percibir esta cobertura ideológica en el sentido más clásico, marxista de la palabra, ¿no? Dentro de que el cerebro funciona por fin de acuerdo a la sociedad capitalista, quedarían unos pequeños desajustes que serían pues los trastornos que tengan los individuos, ¿no? Los individuos, sus depresiones, sus crisis de personalidad, o la drogadicción, o lo que fuera, ¿no? Pero en esta perspectiva, yo creo que estos desajustes se entienden como desajustes técnicos, ¿no? De desequilibrios neuroquímicos y circuitos neuronales defectuosos. Se entienden, en definitiva, como daños colaterales de esa avenencia del cerebro con el individualismo que caracteriza a esta sociedad, ¿no? Y hay una tercera razón que yo considero y que la voy a exponer en muy breve antes de hacer un merecido descanso. La tercera razón, para entender la presencia invasiva del cerebrocentrismo, yo creo que tiene que ver, y es necesario decirlo, considerar esta razón casi a la par de las otras, tiene que ver con el declive de las humanidades y de las ciencias sociales. Yo creo que el ascenso de la neurociencia es correlativo del descenso de las humanidades, incluyendo la filosofía, y las ciencias sociales, pues varias de todas ellas, ¿no? Yo creo que la neurociencia ha incidido en este declive, pero este declive yo creo que tampoco hay que atribuirlo directamente a la neurociencia, seguramente, sino que también tiene que ver con más razones, digamos, históricas que tendríamos que rastrear en otros contextos. O acaso ese mismo contexto que he señalado antes del individualismo que viene secularmente y por los siglos en nuestra tradición occidental, pues es un individualismo, pues eso, cuya última frontera irremediable, digamos, es la del cerebro,
en esa línea, aunque la neurociencia todavía no sea más que una reina en los últimos 10 años, esa tendencia yo creo que viene ya pujando de tiempos atrás y que da lugar al declive de las humanidades, que no es cosa de estos últimos 10 años. Si bien estos últimos 10 años o 20 es cuando lo percibimos ya de una forma, digamos, catastrófica, pero lo percibimos los que tenemos más años que estos 20 o 30. Quienes hayan nacido en la bóveda de los últimos 30 años ni lo perciben. O sea, quiere decir digamos que tenemos que ser otros los que lo veamos, porque los que están dentro de la bóveda, desde luego no verían, digamos, que hay declive de las ciencias humanas, o si ese declive, digamos, se da, pues bienvenido es, ¿no? Bueno, pues nada, muy rápidamente, unos cuantos rasgos para justificar esta razón que analizo, ¿no? Podríamos decir, lo dice la filósofa americana Martha Nussbaum. No todos los filósofos, digamos, están a la desbandada, por decirlo así, perdidos en la perdición. Resalta Martha Nussbaum que a la par de la crisis económica que todos palpamos y padecemos, pues que hay una crisis silenciosa en términos de educación en el mundo actual, y se refiere pues a la pérdida de capacidad de reflexión y pensamiento crítico por la falta de las humanidades en las escuelas, ya no, en la educación escolar. Y efectivamente yo creo que eso se nota, y eso yo creo que tiene que ver con que la gente que nace, que se ha criado en la bóveda esta de los últimos 20 o 30 años, pues tiene que ver con que quede pasmada ante las neuroimágenes que se le ofrecen, y que no sea capaz de hacer preguntas críticas, como por ejemplo podría ser sencillamente: ¿y qué tiene que ver esa neuroimagen con la ética, o con el amor, o con la religión, o con la depresión? Sino que quedan maravillados por esos puntos coloreados, y las preguntas son alrededor de esto, de qué otras áreas o qué otro, cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ver, efectivamente, yo creo que es una consecuencia de la falta de educación humanista, de la falta de la capacidad crítica que, bueno, pues que generaciones anteriores tenía y disponía de ellas, y por lo menos pues hacía críticas ojo relevantes, ¿no? Yo creo que todo lo sólido se desvanece en el aire, tanto más en la sociedad de consumo que en los tiempos que lo dijo Marx para su época, ¿no? Hoy día asistimos, pero ya ni siquiera percibimos esto que voy a decir, pero vamos, a mí me ha llamado siempre la atención, a que ya me voy hasta acostumbrando, ¿no? Yo creo que la gran identificación, yo creo que la mayor identificación del ser humano hoy día como consumidor. O sea, que la figura del consumidor ha supplantado a la figura del ciudadano, o a la figura de la persona, y ya se habla hoy día de los derechos del consumidor, pues ya vamos al nivel de los derechos humanos, o de la ética irrenunciable, etcétera, ¿no? Sería de recordar aquí, porque es una imagen potente para entender lo que es la figura del consumidor, ¿no? De un sumidero. Etimológicamente la palabra consumidor nos revela este aspecto de sumidero, de sin fondo del ser humano, ¿no? Que según entra sale, ¿no? Y podríamos recordar aquí la célebre parábola de Platón en Gorgias, ¿no? De aquellos dos hombres, unos con unos tóneles agujereados y otros con unos tóneles, digamos, bien cerrados. El primero tiene que echar continuamente vino, miel o leche porque se le sume, y el otro pues los tiene llenos, ¿no? Y el tónel agujereado yo creo que nos da la imagen del consumidor, para la cual Platón también tenía la imagen del alcaraván, de ese
pájaro mediterráneo parece ser que muy célebre por su voracidad, ¿no? Que según va comiendo, pues va consumiendo. Yo creo que esa es digamos, la imagen del consumidor, que sin embargo está asumida, digamos, como una categoría de las más excelsas del ser humano. Yo creo que casi alternativa o suplantando pues la del ciudadano, ¿no? Bueno, en esta perspectiva casi bastaría recordar dos títulos de dos libros de neurocientíficos muy importantes y libros, digamos, muy leídos, muy presentes y por lo tanto muy influyentes, que nos dan un poco la medida de este declive de las humanidades, ¿no? Y en favor, por decirlo así, de este cerebrocentrismo del que hablamos, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? Es un título de un libro de Gazzaniga. Bueno, la respuesta, pues los genes y el cerebro, es lo que nos hace humanos. Entonces aquí no está hablando de... Si habla de la cultura y de la historia, digamos, ella misma ya está pasada, por decirlo así, por la naturalizada de esta manera, ¿no? Y otro título muy célebre, así casi de resonancias bíblicas, podríamos verlo como de una resonancia bíblica si no estuviera ahí influyendo la mano de Punset, ¿no? Yo creo, ¿no? Y es un libro de Damasio que se titula "Y el cerebro hizo al hombre". El cerebro hizo al hombre. Casi ya con esto ya no tienes ya más que hablar, ¿no? Más que hablar ahí. Ahí ya no se pregunta ya, digamos, quién hizo o qué hizo al cerebro de la manera que es. Entonces, todo ese libro de Damasio, un libro voluminoso, pues nos explica la maquinaria y los mecanismos por los cuales el cerebro produce el yo, produce la mente, produce la conciencia y nos hace humanos. Esto es. Y Damasio medio a veces cita a filósofos y parece que tiene cierta formación humanista, pero toda ella la tiene filtrada o pasada por el tallo del cerebro. Y bueno, pues se pone de relieve esto. Y este tipo de libros son los que lee la gente o en los que se forman, digamos, pues quienes debieran tener seguramente saber esto y al mismo tiempo no solo esto, sino saber situar esto pues en un contexto por lo menos de la tradición, ¿no? Ya por lo menos de la tradición en la que se vive, ¿no? En fin, en esta misma línea, estoy terminando este punto, pues bastaría recordar las neuro-X, ¿no? Las neuro-X, donde X son todas las disciplinas tradicionales prefijadas por lo neuroeconomía, neurocultura, neurofilosofía, neuroética, neuroreligión, todo lo que tú te puedes imaginar, digamos, es una neuro. ¿Qué significa esto? Yo creo que significa, ante todo, que hay un complejo por parte de las ciencias sociales y de las humanidades, y de los científicos y de los autores concretos, hay un complejo ante la neurociencia, de tal manera que no sé si para venderse, para actualizarse, o para hacerse más científicos, para dar fundamento a sus disciplinas, tienen que poner delante el neuro. Y cuando tú miras cualquier obra de estas, ¿qué es lo que aporta a lo que ya se sabía de la ética, de la economía, del marketing, de la teología, de la filosofía, de todo lo que sea? Lo que aportan, ¿qué es lo que aportan? Lo que aportan es neuroimágenes. Neuroimágenes. ¿Y qué nos aportan las neuroimágenes? Pues un lugar del cerebro donde se consume glucosa que está relacionada con una actividad humana medida en una situación completamente artificial como esa. Que por lo demás, aún siendo así, lo que pone de relieve es que esa respuesta del cerebro es eso, una respuesta del cerebro a una situación, que ni siquiera es la, digamos, la causa o la explicación de eso. Cuando tú miras libros que se titulan como El hombre neuronal o El cerebro social o El yo sináptico, pues te explican y encuentras muchas cosas relacionadas y sabes más seguramente después de leer este libro acerca del cerebro, pero del yo
y del ser social no sabes más, sino menos. No sabes más, porque eso no está aportando nada más que neuroimágenes acopladas a esas actividades, y sabes menos porque has perdido de vista lo que debieras saber acerca del yo, de la mente, etc., ¿no? Y esa es digamos, yo creo que la situación en la que se está del declive de las ciencias, de las ciencias de las humanidades, que tiene muchos contextos, pero yo creo que uno de los contextos tiene que ver con, digamos, con este acomplejamiento, por decirlo así, y por esta falta de pensamiento crítico, pero en base, o sea, por esta crisis educativa que dice esta autora, que es especialista por lo demás en filosofía antigua. Es decir, que si siquiera la gente supiera hacer las preguntas de Platón, a lo mejor de Sócrates, a lo mejor no la iban engañada o no iba a quedar impresionada esa persona por las neuroimágenes que se le presenten, ¿no? Frente a esto, yo creo que habría que reivindicar, no sé de qué manera luego hacer valer esta reivindicación, en todo caso reivindicar lo que un autor, un psicólogo por lo demás, de Kagan, ha llamado las tres culturas, añadiendo a las dos culturas de Snow, pues la cultura de las tres culturas son las ciencias naturales, como no, las ciencias sociales y las humanidades. Por decirlo así, a la par, ¿no? Cada una de ellas, digamos, tiene sus digamos, no sé, su autonomía y sus saberes y sus conocimientos irreductibles a las otras, ¿no? Bueno, sencillamente, pues, sería esto. Y con la revisión de estas tres razones que pudieran justificarnos el cerebrocentrismo, pues nada, hacemos un descanso para continuar a continuación con lo siguiente, en realidad una cuarta razón que hemos de considerar. Bueno, muchas gracias.